Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast sobre antropología de la alimentación. Estamos emocionados de teneros aquí y esperamos que durante estos minutos podáis sumergiros en la maravillosa complejidad del acto tan natural y a la vez tan intrincado como es la alimentación. Acompañadnos mientras desentrañamos los misterios y las maravillas de la alimentación, pero desde una perspectiva humanística. Prepárate para una aventura muy diferente que no querrás dejar de escuchar. ¡Vamos a por ello! Todo viaje empieza con un primer paso y esos primeros pasos van a ser comprender dos conceptos fascinantes. El primero, la antropología. Es la ciencia social que se dedica al estudio de todos los aspectos de la naturaleza humana. Es una ciencia centrada en el hombre y todo lo que le rodea y le afecta. El otro concepto es la alimentación. La alimentación podríamos definirla desde muchas perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva biológica, la consideramos como el acto de ingerir alimentos para proporcionarle al organismo los nutrientes necesarios para producir energía, sintetizar moléculas propias y realizar sus funciones vitales. ¿Qué sucede cuando unimos estos dos conceptos? Nos encontramos con la antropología de la alimentación. Y esto se convierte en un proceso que comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de alimentos. Estos actos están muy relacionados con el medio sociocultural y económico y determinan, al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y los estilos de vida. Como puedes ver, cuando combinamos estos dos conceptos obtenemos algo mucho más complejo e interesante. Y esto es solo el comienzo. Así que quédate con nosotros mientras seguimos explorando estas fascinantes intersecciones. Pero entonces, ¿qué es la alimentación? ¿Lo entendemos solo como un simple acto de supervivencia para la obtención de energía? Pero es que cuando nos paramos a reflexionar descubrimos que hay muchos elementos que no solo influyen, sino que determinan el rumbo de la alimentación de determinados grupos y o culturas. Y además observamos un poco más profundo y no siempre vemos que las elecciones que toman son las más nutritivas. Eso nos hace deducir que hay otros aspectos que están influenciando en esa toma y elección de ciertos alimentos o nutrientes a la hora de alimentarse. A medida que el ser humano ha evolucionado, también lo ha hecho su alimentación y entendemos que no siempre de la manera más acertada, con lo que el acto de supervivencia no sería suficiente para definir la alimentación. ¿Qué nos dicen los expertos? Nos dicen que hay factores medioambientales, de recursos, biológicos, culturales, psicológicos, que nos ayudan a entender este hecho. Como escribió Margaret Mead, los hábitos alimenticios son las elecciones efectuadas por individuos o grupos de individuos como respuesta a las presiones sociales, culturales, para seleccionar, consumir y utilizar una fracción de los recursos alimenticios posibles. Y reforzando esta afirmación, Alicia Guidonet, en su libro La antropología de la alimentación, habla de que la alimentación es un hecho biopsico-sociohistórico-cultural. Y cuando nos alimentamos intervienen todos estos factores, los biológicos, psicológicos, sociales e históricos. En el podcast de hoy nos centraremos en las dimensiones sociales y culturales más allá de la nutrición a través de los alimentos principales de diferentes culturas como son la española, la india y la china. Continuamos. Voy a explicarte por qué hemos elegido como culturas analizar la española, la india y la china y también por qué hemos elegido como alimentos primarios de esas culturas el pan en la cultura española, el arroz en las culturas India y China. Los motivos son los siguientes. El primer motivo es porque son culturas a priori muy distintas en todos los aspectos. Nos basta observar el calendario de cada una de estas culturas. En España tenemos un calendario anual, empieza el día 1 en la estación de invierno y contamos con 4 estaciones. En la cultura india, el calendario o pachanga se basa en el ciclo lunar, solar o trópico, cuentan con 6 estaciones. El calendario chino es de tipo lunisolar. Los meses son lunares, es decir, el primer día es el de la luna nueva y el día 15 el de la luna llena. Los meses los cuentan de acuerdo con el número del zodíaco. Totalmente diferente, con lo que lo hace muy interesante analizarlas a cada una de estas culturas. Otro motivo
por la que hemos elegido es por su fuerte tradición espiritual y religiosa y cómo este hecho ha afectado a la respectiva alimentación. La cultura española cristiana ha sido profundamente influenciada por el cristianismo, específicamente por la Iglesia Católica. La fe cristiana se introdujo en España en el siglo I y ha jugado un papel central en la formación de identidad cultural española. Las prácticas religiosas como la misa y las procesiones de Semana Santa son parte integral de la vida cotidiana en muchas partes de España. Además, muchos aspectos de la cultura española, desde el arte hasta las fiestas, están imbuidos de simbolismo cristiano. La cultura india está profundamente arraigada en las enseñanzas de los Vedas. Son textos antiguos que forman base del hinduismo. Los Vedas contienen himnos, rituales y filosofías que han influido en todos los aspectos de la vida india, desde las prácticas diarias hasta las celebraciones festivas. El hinduismo, con su énfasis en el dharma, que es el deber moral, y el karma, la ley de causa y efecto, ha dado forma a la visión del mundo y a los valores éticos de la cultura india. En la cultura china, el taoísmo es una tradición filosófica y espiritual que enfatiza vivir en armonía con el Tao, que es como el camino o principio. Esta filosofía ha influido profundamente en la cultura china, afectando todo desde las prácticas médicas hasta las artes marciales. El taoísmo promueve un estilo de vida equilibrado y en sintonía con la naturaleza y el cosmos. Estas tradiciones religiosas y espirituales no solo proporcionan un marco para entender el mundo, sino que también juegan un papel importante en la formación de las identidades culturales y en concreto sobre su alimentación. El motivo por el que hemos elegido estos alimentos, el pan en la cultura española, el arroz en la cultura india y china, es porque son alimentos centrales con fuerte carga simbólica, que proporcionan la mayor parte del valor calórico de la dieta, porque son carbohidratos, glúcidos de origen vegetal, cuyo cultivo monopoliza la mayor parte de las actividades técnicas de las sociedades desde el Neolítico y dan el ritmo de los eventos sociales y religiosos del ciclo anual. Es lo que los cristianos nombran el pan nuestro de cada día de las respectivas culturas. Vamos a ir analizando los alimentos desde una perspectiva antropológica, social y cultural, uno a uno. El pan en España cuenta con una tradición milenaria con diversas preparaciones en cada región. Desde tiempos inmemoriales el pan es un alimento básico que acompaña todas las comidas diarias de todo el año. De hecho, la península ibérica es una de las regiones europeas con mayor diversidad panera. El trigo es con diferencia el cereal más cultivado en España. Esto se debe a que soporta el clima del interior peninsular. En España se cultiva una media de 6 millones de hectáreas de cereales y más del 75% se destinan a la producción de trigo. Las principales zonas de producción de trigo son Castilla y León, Andalucía, Castilla-La Mancha, seguidos de Aragón y Extremadura. Además de ser un alimento, el pan en España tiene una función histórica, cultural, religiosa y hasta mitológica. Por ejemplo, los besos al pan son una tradición muy arraigada en la cultura española. Aunque se desconoce su origen exacto, se sabe que tiene antecedentes religiosos y paganos. Se cree que en la Edad Media las monjas solían dar pan a los necesitados y para bendecirlo lo besaban antes de entregárselo. En la cultura cristiana y católica española el pan tiene un papel central. De hecho, se utiliza durante la Eucaristía en la misa católica cuando el sacerdote bendice el pan. Es en formato de hostia, es un pan ácimo de harina de trigo con forma circular, más o menos del tamaño de una moneda, y es el que, una vez es bendecido, se convierte en el cuerpo de Cristo. Así que, como puedes ver, cuando hablamos de pan en España, estamos hablando de algo mucho más profundo y significativo que un simple alimento. Acompáñanos mientras seguimos explorando estas fascinantes intersecciones entre la alimentación y la cultura. Seguimos. Nos toca hablar del arroz en las culturas de India y China. En India el arroz es un alimento básico fundamental. El arroz se consume en una variedad de platos y tiene una larga historia que se remonta a la era neolítica. Los factores de calidad se relacionan con la longitud del grano, la pegajosidad, el aroma, la textura y el sabor. El arroz se cultiva principalmente en áreas de secano que reciben fuertes lluvias anuales. Por eso es fundamentalmente un cultivo del kharif en la India. La agricultura basada en el arroz es la principal actividad económica para cientos de millones de agricultores rurales de la región. En China el arroz también tiene una importancia cultural y culinaria significativa. El arroz se consume en diversas formas, desde el arroz al vapor hasta los platos de arroz frito. También se consume el arroz rojo,
La cultura china, con una larga historia, se compone de numerosas subculturas. El modo de vida agrícola, centrado en torno al arroz, ha jugado su papel importante en la historia del país. Desde una perspectiva social y cultural, tanto en India como en China, el arroz tiene un papel central en las festividades y celebraciones. Por ejemplo, durante el festival Pongal en India se cocina un plato especial de arroz como agradecimiento a los dioses por la cosecha, llamado también Pongal. Es un plato de arroz hervido en leche con un tipo de azúcar llamado jaggery. El Pongal es un popular plato a base de arroz del sur de India. Hay dos tipos de Pongal, el Sakarai Pongal, que es dulce, y el Ben Pongal, que es picante. El Thai Pongal se celebra en la fecha del solsticio de invierno. Tradicionalmente el Pongal se dedica al dios del sol Surya y marca el comienzo del recorrido hacia el norte del sol desde su extremo sur, un movimiento tradicionalmente denominado Uttarayana. Coincide con el festival Makara Sankranti, que se celebra en toda India como cosecha de invierno. Así que, como puedes ver, cuando hablamos de Pongal en India, estamos hablando de algo mucho más profundo y significativo que un simple plato de arroz. En la tradición china nos encontramos con el Festival de los Faroles, también conocido como fiesta Yuanxiao. Es una festividad tradicional china que se celebra el 15º día del primer mes lunar. Esta festividad marca el fin de las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Durante el Festival de los Faroles la gente sale a las calles para disfrutar de las coloridas linternas y faroles que se encienden por todas partes. ¿Pero qué tiene que ver el arroz con esta festividad? Bueno, pues tiene mucho que ver. Durante el Festival de los Faroles se come el Tanyuan, el alimento típico de la festividad, que son unas bolitas de arroz glutinoso con una variedad de sabores que abarca desde lo salado hasta lo dulce, aunque originariamente estas bolitas eran de color blanco y estaban rellenas de sésamo negro y pasta de judías rojas. Actualmente también se rellenan con diferentes ingredientes y muchos de ellos dulces. Las bolas de masa pegajosa se consideran un símbolo de unidad y felicidad familiar y se cree que comerlas durante la fiesta de los faroles trae buena suerte. Desde una perspectiva social y cultural, tanto en India como en China, vemos que el arroz tiene un papel central en las festividades y celebraciones. En India el plato Pongal sirve de agradecimiento a los dioses por la cosecha y en China las bolitas Tanyuan simbolizan el fin del año nuevo lunar y con ello la unidad y felicidad familiar. Como hemos visto, estos alimentos no solo son nutritivos, sino que también representan la historia agrícola de estas regiones y su diversidad regional. Sin embargo, es importante recordar que la diversidad culinaria dentro de cada cultura es enorme y estos son solo algunos ejemplos. Lo que te acabo de contar lo verás más claro en este cuadro resumen que ayuda a relacionar y a comprender. Por un lado tienes las culturas, por otro lado qué tipo de filosofía o religión tienen estas culturas, el alimento primario que hemos elegido, festividades importantes, no las hemos puesto todas, solo algunas más destacadas. En qué momento del calendario se dan esas festividades y luego la comida o alimento que es típico de esa festividad o momento del año. Ahí lo tienes. Espero que te sirva para, de alguna manera, visualizar lo que hemos venido hablando en el podcast de hoy. Se ha pasado volando, pero llegamos al final del podcast. ¿Cómo hemos podido explorar tres culturas fascinantes? La española, la india y la china. Hemos descubierto cómo sus alimentos principales, el pan y el arroz respectivamente, juegan un papel crucial en sus tradiciones y celebraciones. Vamos a recapitular brevemente. Hemos visto que en España el pan es un alimento básico que ha estado presente en la mesa de las familias durante siglos, que el trigo, el principal ingrediente del pan, es el cereal más cultivado en España debido a su resistencia al clima seco del interior peninsular. El pan no solo es un alimento nutritivo, sino que también tiene un significado religioso en la cultura cristiana española. En India y en China hemos visto que el arroz es un alimento básico fundamental. En ambas culturas el arroz tiene un papel central en las festividades y celebraciones. Durante el festival Pongal en India y el festival de los faroles en China se preparan platos especiales de arroz como agradecimiento a los dioses por la cosecha. Estos alimentos no solo son nutritivos, sino que también representan la historia agrícola de estas regiones y su diversidad regional. Sin embargo, es importante que recordemos que la diversidad culinaria dentro de cada cultura es enorme, y estos son solo ejemplos. Además, dichas culturas cuentan con otros alimentos principales, como por ejemplo en España la uva y la aceituna,
el trigo y las legumbres en India, los fideos y las verduras en China. Pero estos alimentos los dejaremos para el próximo podcast sobre antropología de la alimentación. Como has podido ver, cuando hablamos de pan en España o de arroz en India y China, estamos hablando de algo mucho más profundo y significativo que un simple alimento. Estamos hablando de la historia de las personas, de sus creencias y tradiciones, de su relación con la tierra y los ciclos naturales. La alimentación es una ventana a la cultura y a la historia de las personas. A través de ella podemos entender mejor a las personas y las sociedades. Y eso es lo que hace que la antropología de la alimentación sea tan fascinante. Gracias por acompañarnos en este viaje culinario. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando estas fascinantes intersecciones entre alimentación y cultura y te esperamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!